Dicen que hay corridos que se cantan bonito y hay corridos que se cantan con el alma herida, como si cada verso trajera polvo de carretera, olor a motor quemado y un pedazo de orgullo hecho trizas. Pero este no es cualquier corrido, compadre. Esta es la historia de un viaje que casi termina en la muerte, de un hombre que se negó a bajarse del caballo, aunque el caballo ya viniera respirando puro dolor, y de una terquedad tan grande que acabó convertida en leyenda. Ya has escuchado ese corrido, ¿verdad? El del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Todo México lo ha cantado alguna vez, pero casi nadie se ha detenido a pensar en lo más importante. ¿Por qué un hombre le escribiría un corrido a un carro? ¿Por qué llamarlo caballo blanco como si fuera una bestia de carne, hueso y coraje? ¿Qué tuvo que pasar para que un viaje entre polvo, calor y miedo se volviera una de las canciones más inmortales de nuestra música? Hoy te voy a contar esa verdad como se debe, sin rebajarla, sin cortarla, sin quitarle el sudor, el humo, la humillación y la gloria, porque detrás de ese corridón no hay solamente gasolina ni carretera. Hay orgullo herido, hay hambre de demostrar, hay traición del destino. Hay un hombre que se negó a quedarse tirado. No fue un paseo, no fue una aventura sencilla, fue una prueba salvaje, fue una batalla, y al final esa batalla acabó hecha canción. Esta es la verdadera historia del caballo blanco. Estás escuchando Caballón Cronista. Dime en los comentarios de dónde me escuchas y cuál corrido te marcó para siempre. Dale like, suscríbete, porque aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a recordar historias que merecen vivir por siglos. Y ahora sí, compadre, agárrate bien, porque la historia ya comienza. Era enero de 1957. José Alfredo Jiménez tenía apenas 31 años, pero a esas alturas ya caminaba como hombre tocado por la gloria. El país entero coreaba sus canciones. Sus letras estaban metidas en las cantinas, en las victrolas, en las noches de borrachera y en el pecho de quienes amaban y sufrían sin remedio. Tenía fama, tenía dinero, tenía presentaciones por todos lados, tenía el mundo a sus pies y además tenía un tesoro que para él valía casi como un reino entero. Un Chrysler New Yorker blanco del 57. Un carro hermoso, largo, elegante, de esos que no pasan desapercibidos ni aunque estén estacionados en la sombra. Ese Chrysler no era solo un lujo, era símbolo, era trofeo, era compañero. Era la prueba de que José Alfredo ya no era el muchacho cualquiera que soñaba desde abajo. Aquel fierro blanco se lo había regalado 2 años antes su compadre Cuco cuando firmó su primer contrato grande. Para que llegues a donde quieras, José Alfredo, le había dicho mientras lo abrazaba con sinceridad de hermano. Y vaya si había llegado lejos. Pero para José Alfredo nunca bastaba con llegar lejos. Había que llegar más lejos todavía. Había que demostrar siempre. Había que vencer lo que se atravesara. Y ahora el norte lo llamaba Mexicali, Tijuana, Ensenada, tierras lejanas, polvosas, duras, pero buenas para la música y generosas para el aplauso, lugares donde pagaban bien y donde un nombre como el suyo hacía retumbar salones enteros. El problema era la distancia, más de 2000 kilómetros de carretera, tramos malos, zonas sin pavimento, desiertos secos como maldición, subidas que desbarataban motores, y entre todas esas amenazas, una que se pronunciaba casi en voz baja, por el respeto que imponía, la rumorosa. Esa sierra de curvas traicioneras que hasta los camioneros viejos miraban con cuidado. Sus amigos, al enterarse del plan, intentaron hacerlo entrar en razón. Le dijeron que se fuera en autobús, que era más seguro, más sensato, más práctico, que una gira no era prueba de hombría.
que no tenía por qué arriesgarse nomás por capricho. Lalo, su guitarrista, fue quien se lo dijo más claro, sin rodeos. Ese fierro no aguanta ni hasta Tepic, José Alfredo. Mejor nos vamos en camión y llegamos completos. Pero José Alfredo estaba en el patio de su casa en Guadalajara, bajo la mañana clara, con un trapo en la mano puliendo el cofre del Chrysler, como quien cepilla el lomo de una bestia querida. El blanco del carro relucía bajo el sol. Él lo miró con esa mezcla de orgullo y cariño que solo siente un hombre por aquello que le costó sudor y triunfo. Palmeó el metal y dijo con toda calma: «Este caballo me lleva hasta donde yo le pida». Lalo soltó una risa. «Es un Chrysler del 57, compadre, no es un caballo». José Alfredo ni siquiera parpadeó. «Para mí sí lo es». Y ahí estaba la raíz de todo. No era un simple capricho. Ese carro representaba lo conquistado. Cada kilómetro en ese Chrysler era una pequeña victoria personal. Cada pueblo al que llegaba montado en ese fierro blanco era una manera de decirle al mundo que sí había podido, que había salido del polvo y ahora atravesaba el país en su propio caballo de metal. No iba a cambiar eso por la comodidad de un autobús. No iba a llegar al norte como cualquier músico que se trepa donde puede. Iba a llegar en su carro, iba a llegar con la guitarra en el asiento trasero, el sombrero bien puesto y el orgullo entero. El domingo amaneció limpio, claro, casi feliz. Cielo azul, nada de nubes. Una mañana que parecía bendición para arrancar. José Alfredo cargó la maleta, acomodó la guitarra, aseguró un garrafón de agua con mecate y dejó colgando en el tablero una medallita de la Virgen de Guadalupe. Antes de encender el motor, tocó la medalla con 2 dedos como quien pide permiso o protección. Luego giró la llave. El V8 rugió con potencia, con ese sonido grueso, confiado, que hace pensar que nada puede salir mal. Lalo y el resto del grupo ya se habían ido en autobús la noche anterior. Antes de irse, Lalo le había dejado una frase con media risa. «Nos vemos allá, si es que llegas». José Alfredo no discutió. No le hacía falta. Sonrió con esa seguridad suya, como diciendo: «Ya me vas a ver». Salió de Guadalajara cuando el sol apenas comenzaba a levantar la ciudad. El Chrysler blanco parecía una promesa rodando sobre empedrados. Atrás quedaban las calles conocidas, los patios, la rutina. Adelante estaba la carretera abierta como un reto, Avenida Vallarta, rumbo al Pacífico, rumbo al norte, rumbo a algo que todavía no sabía, pero que ya lo venía esperando. Los primeros kilómetros fueron dulces, casi gloriosos. El motor iba fino, las llantas devoraban camino. El paisaje de Jalisco se abría verde, amplio, generoso. Agaves quietos como soldados, cerros suaves, ranchos con ganado pastando, cielos inmensos. José Alfredo iba silbando pedazos de melodías todavía sin letra, pensamientos sueltos, ideas que flotaban. Tal vez de ese viaje saldría alguna canción, tal vez el camino mismo le regalaría una historia. Todavía no sabía cuánto, todavía no imaginaba que iba rumbo a parir uno de los corridos más famosos de su vida. Tepic apareció entre el calor seco y duro, con ese sol que parte los labios y hace hervir el aire encima del pavimento. José Alfredo llevaba ya unas horas al volante. El Chrysler había respondido bien, pero al entrar al pueblo notó que la aguja de la temperatura comenzaba a trepar. Primero despacio, luego más rápido, luego con descaro. La vio subir hacia el rojo y sintió el primer pellizco de preocupación. No quiso alarmarse, pero antes de cruzar más, el motor tosió feo, perdió fuerza. Entonces se orilló en una gasolinera que tenía un mezquite dando una sombra miserable. Apagó el motor, bajó, abrió el cofre,
Una nube de vapor le explotó en la cara como maldición caliente. El radiador hervía como olla brava. Se quedó mirándolo unos segundos con el ceño apretado. Era la primera advertencia seria. El caballo no estaba tan entero como él quería creer. Desde una cantina cercana se acercó un hombre con sombrero de palma, camisa abierta y un vaso de cerveza en la mano. Lo miró como miran los viejos a quienes ya han visto repetir errores ajenos. «Ese carro no llega ni a Mazatlán», dijo sin pedir permiso para opinar. José Alfredo levantó la vista. «¿Y usted qué sabe?» El hombre bebió un trago. «Sé que el sol de Nayarit mata fierros más nuevos que ese». José Alfredo se limpió el sudor con el antebrazo y contestó con serenidad de terco consumado: «Pues este aguanta». El hombre sonrió mostrando unos dientes amarillos que parecían saber más historias de las que contaban. «Órale, pues, suerte». José Alfredo esperó a que enfriara. Media hora quieto, respirando calor, mirando la carretera y sintiendo que el viaje apenas empezaba a enseñar los colmillos. Luego le echó agua del garrafón, cerró el cofre y volvió a arrancar. El motor encendió. Todavía había fuerza, todavía había orgullo, todavía el caballo seguía de pie. Salió de Tepic con el sol más alto y el aire entrando por la ventana como fuego en vez de alivio. Cada kilómetro se volvió más pesado. El Chrysler subía lomas con mayor esfuerzo, bajaba con frenos que empezaban a quejarse, pero seguía, adelante, siempre adelante. Nayarit fue cediendo paso a Sinaloa. El paisaje se hizo más seco. Los mezquites parecían manos retorcidas. Las espinas brillaban bajo el sol. A lo lejos, la Sierra Madre Occidental se levantaba azul y grave, como algo hermoso y amenazante al mismo tiempo. José Alfredo comenzó a sentir confianza otra vez. Había superado el primer susto. El radiador se calmó. El motor siguió. Quizá Lalo estaba equivocado. Quizá todos estaban equivocados. Quizá el caballo blanco sí traía con qué, pero el camino no había terminado de probarlo. Cerca de un tramo pedregoso, por un pueblo sin nombre que apenas era polvo y unas cuantas casitas, se escuchó un estallido seco. Una llanta reventó con sonido de disparo. La delantera derecha. El Chrysler se ladeó con violencia. José Alfredo apretó el volante, corrigió como pudo, sintió el corazón golpeándole el pecho y logró detenerse al borde del camino. Bajó. Vio la goma hecha jirones, el rin maltratado, el calor cayendo a plomo sobre su espalda. No había árboles, no había sombra, no había gente. Solo el carro, el sol y el silencio. Sacó la refacción, sacó la gata. Trabajó bajo el fuego del mediodía con las manos llenas de grasa y la camisa empapada. Tardó una eternidad que quizá fueron apenas 30 o 40 minutos, pero bajo ese calor parecieron horas. Cuando terminó, tenía la boca seca, los dedos temblándole y la espalda rota. Volvió a subir, encendió. El Chrysler obedeció, pero ya no era el mismo. En el volante apareció una vibración nueva. Un temblor insistente, pequeño al principio, molesto después, como un caballo que empieza a cojear, pero sigue andando para no dejar tirado al jinete. Llegó a Culiacán al caer la tarde y se fue directo a buscar taller. El mecánico, un muchacho con overol sucio y manos endurecidas por el trabajo, revisó el rin y torció la boca. «Quedó chueco. Aguanta si no le mete mucha velocidad». José Alfredo lo miró serio. «¿Y si le meto?» El muchacho se encogió de hombros. «Se le puede soltar una rueda, pero usted verá». Pagó lo que le pidieron, buscó hotel, durmió en un cuarto caliente con un ventilador inútil que solo movía aire de horno. Acostado mirando el techo, pensó en Lalo, pensó en el autobús, pensó en si había sido un necio.
pero luego se asomó por la ventana y vio abajo el Chrysler blanco bajo un farol, todavía bonito, todavía suyo, todavía firme en la oscuridad, y en ese momento supo que no iba a rajarse. Al día siguiente salió temprano rumbo a Mazatlán. El motor sonaba más cansado. El temblor del volante había empeorado, pero el caballo seguía andando, y mientras siguiera andando, José Alfredo no pensaba bajarse. La carretera a Mazatlán iba enredándose entre cerros secos y barrancas hondas. José Alfredo manejaba con mayor prudencia, respetando el consejo del mecánico. El Chrysler vibraba sobre los baches y cada sacudida subía por el volante hasta los brazos como si el carro le estuviera hablando, como si le estuviera diciendo «dame descanso». Pero José Alfredo no traía tiempo para descansar. Las fechas estaban amarradas, la palabra estaba empeñada, Mexicali esperaba, Tijuana esperaba, y él no era de los que cancelaban por miedo. El sol de media mañana caía a plomo. El termómetro del tablero comenzó otra vez a subir poco a poco, como amenaza paciente. Pasó por El Quelite, casas de adobe, iglesia blanca, perros echados en la sombra, una mujer vendiendo tejuino bajo un toldo cansado. Pensó en detenerse, en comprar algo fresco, en dejar respirar al motor. Pero siguió. Cada minuto contaba. Cada parada pesaba. 10 kilómetros después el radiador volvió a hervir, esta vez con más rapidez, como si el carro ya no tolerara ni media hora de castigo. José Alfredo se orilló bajo un palo verde, el único árbol decente en kilómetros. Abrió el cofre. El vapor salió con rabia, como lamento de animal herido. No había nada que hacer más que esperar. El sol le cocinaba la cabeza, las moscas lo rondaban, la carretera estaba muda, ni un carro, ni una voz, ni una esperanza cercana. Cuando el radiador por fin dejó de gritar, le echó agua. El garrafón comenzaba a vaciarse. Tendría que conseguir más en Mazatlán, si es que alcanzaba Mazatlán. Volvió a arrancar. El motor respondió, pero ya sin aquella alegría del principio. Sonaba resignado, viejo, dolido, como caballo cansado que sigue solo porque su amo se lo pide. Y ahí, por primera vez, José Alfredo sintió algo feo en el pecho. Miedo, miedo real, miedo a que el carro se rindiera, miedo a quedarse tirado, miedo a tener que regresar en camión con la cabeza baja. No, eso no iba a pasar. El paisaje empezó a oler distinto, más humedad, más sal. El mar estaba cerca. Mazatlán no debía andar lejos, quizá 20 kilómetros, quizá menos. El Chrysler solo tenía que resistir un poco más, solo un poco. Pero entonces el motor tosió, una vez, luego otra, la potencia se vino abajo, el velocímetro descendió, 60, 40, 30. José Alfredo hundió el pie en el acelerador. Nada. El motor seguía prendido, pero había perdido el empuje. «Ándale, caballo, ya casi llegamos», murmuró entre dientes. Y como si lo hubiera escuchado, el Chrysler siguió, despacito, pero siguió. Entró a Mazatlán casi arrastrándose. Carros lo rebasaban pitando. Gente en las banquetas volteaba a mirar aquel carro elegante, entrando como si viniera derrotado de una guerra. Encontró un taller en la colonia Centro. Viejo, piso de tierra, herramientas colgando, un letrero deslavado que decía «Taller Mecánico La Esperanza». Hasta el nombre parecía una burla del destino. Estacionó, apagó el motor, y el silencio que siguió fue raro, pesado, porque aquel motor no volvió a arrancar, como si el caballo hubiera decidido que hasta ahí llegaba por cuenta propia. El mecánico salió limpiándose las manos con un trapo grasiento. Tendría unos 50 años, piel curtida, bigote recio, ojos de hombre que ha visto morir muchos fierros. Se llamaba Don Memo Ávila, según el nombre bordado en el overol.
¿Qué tiene?, preguntó. José Alfredo lo miró con cansancio. Ya no jala. Don Memo soltó un resoplido. Eso ya lo veo. ¿Desde cuándo? Desde Guadalajara. Pero venía aguantando. Don Memo le dio vuelta al carro como doctor examinando a un enfermo al borde. Tocó el cofre, revisó las llantas, se detuvo en el rin dañado. ¿Así lo trae? Reventó en Sinaloa. Don Memo no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Abrió el cofre, tocó mangueras, revisó niveles, jaló cables, escuchó el motor cuando José Alfredo intentó encenderlo una vez más, y no respondió. José Alfredo esperaba bajo el calor con un nudo apretándole el estómago. Finalmente, don Memo se enderezó y soltó la sentencia como quien lee un final inevitable. «Este carro no sale de aquí, don José». Aquellas palabras le cayeron encima como si le arrancaran el piso. «¿Qué tiene?» Don Memo soltó una media risa amarga. «¿Qué no tiene? La bomba de agua está por reventar. Las mangueras del radiador tienen más agujeros que colador. Los frenos ya vienen gastados hasta el metal. El rin chueco ya se fregó el valero. Y el motor suena como si trajera piedras adentro». José Alfredo se quedó callado un segundo. Luego preguntó como quien todavía se aferra a un milagro. ¿Se puede arreglar? Se puede, todo se puede, pero va a costar. ¿Cuánto? Don Memo hizo cuentas mentales. 500 pesos y unos 3 días de trabajo. 500. José Alfredo traía apenas 300. Había calculado gasolina, comida, algún contratiempo, pero no una herida total, y 3 días tampoco tenía. Mexicali lo esperaba en 4, Tijuana en 6. No había margen. No hay manera de arreglarlo rápido, aunque sea para que jale. Don Memo lo miró con la clase de lástima que humilla más que el insulto. Don José, este carro ya dio lo que tenía. Seguir forzándolo es matarlo, y a lo mejor matarse usted. Pero tiene que haber algo. Don Memo suspiró. Sí, dejarlo aquí, irse en autobús, y cuando junte tiempo y dinero, regresa por él. Ahí estaban otra vez las palabras malditas. Autobús, dejarlo, rendirse, lo que Lalo le había advertido, lo que él se había negado a aceptar desde Guadalajara. Se quedó mirando el Chrysler blanco, sucio, cansado, polvoso, pero todavía digno, todavía suyo, todavía caballo. Don Memo, quizá viéndolo partirse por dentro, bajó un poco la voz. «Mire, si le hago solo lo urgente, cambio bomba de agua, le parcho las mangueras, lo demás se queda así. Con cuidado pudiera llegar al norte, pero despacio». José Alfredo levantó la vista. «¿Cuánto?» 250. Era menos, pero seguía siendo demasiado. Si pagaba eso, se quedaba casi vacío, sin margen para comer, cargar gasolina, ni sobrevivir en la gira. «Déjeme pensarlo», dijo. Salió del taller y caminó sin rumbo por Mazatlán. El malecón respiraba sal. Los turistas iban y venían ajenos al drama. Los vendedores ofrecían pescado, fritanga, cerveza. Todo seguía normal mientras él sentía que algo se le había roto por dentro. Entró a una cantina, pidió un tequila, luego otro. El cantinero lo reconoció al instante. «¿No es usted José Alfredo Jiménez?» «Sí». «¿Y qué hace por acá?» José Alfredo soltó una sonrisa amarga. «Pasando de largo, o eso creía». Le contó lo ocurrido. El cantinero lo oyó mientras limpiaba vasos. Cuando terminó, dijo algo que se le quedó clavado. «Haga lo que tenga que hacer, don José, pero no pierda ese carro. Los carros como ese, cuando se van, ya no regresan». José Alfredo pagó y salió. La noche ya estaba encima del puerto. Volvió al taller. Don Memo andaba cerrando. «¿Ya pensó?» «Sí, pero no traigo suficiente». «¿Cuánto trae?» 300. «¿Y para qué lo ocupa?» «Para seguir al norte. Tengo presentaciones». Don Memo
Se rascó la barbilla y miró el Chrysler otra vez. Mire, le hago la reparación básica por 250. Le quedan 50 para gasolina hasta Guaymas. De ahí ya ve cómo se las arregla. Era un gesto bueno, pero no alcanzaba. 50 pesos no daban para sostener el resto del camino. José Alfredo hizo las cuentas mentalmente. Gasolina, comida, imprevistos, nada cuadraba. Y entonces entendió cuál era la única salida, la más fea, la más amarga, la que le dolía más que cualquier descompostura. Don Memo dijo con la voz seca, ¿usted hace empeños? Don Memo lo miró un segundo sin necesidad de preguntar más. Sí hago. José Alfredo no quiso decirlo completo, pero lo dijo con los ojos. Don Memo lo remató. ¿Del carro? José Alfredo asintió. El mecánico caminó hacia el Chrysler y lo observó en silencio largo, como quien mide el valor de algo y al mismo tiempo su desgracia. Al final habló. 200 pesos, y eso porque veo que está urgido. 200. Un precio miserable para todo lo que aquel carro representaba. 200 pesos por su orgullo, 200 por su historia, 200 por el caballo que lo había llevado a tantas partes. ¿Y si no regreso? Don Memo no suavizó el golpe. A los 30 días es mío. 30 días. Un mes para rescatarlo, un mes para hacer la gira, juntar dinero y volver por él. No tenía otra opción. Trato hecho, contestó José Alfredo con una piedra en la garganta. Firmaron papeles. Don Memo le entregó los billetes arrugados. José Alfredo no los contó. Guardó el dinero, se volvió hacia el Chrysler y lo contempló unos segundos como si estuviera dejando a un amigo herido en manos ajenas. «Regreso por ti, caballo», murmuró. «Te lo prometo». Esa noche compró boleto de autobús para Mexicali. Esperó la madrugada sentado en una banca de la central con la guitarra a un lado y el hueco en el pecho del tamaño de una derrota. El autobús salió a las 5 de la mañana. Mazatlán todavía estaba medio dormido. José Alfredo miraba por la ventana los faroles apagándose, las calles vacías, y en algún rincón del centro, dentro del taller La Esperanza, su Chrysler blanco se quedaba esperándolo como perro fiel, abandonado a la fuerza. Se había subido al camión con solo la maleta y la guitarra. El resto, el orgullo sobre todo, se había quedado empeñado junto con el carro. El viaje en autobús era cómodo. Asientos reclinables, sin llantas reventadas, sin radiador hirviendo, sin frenos llorando. Y sin embargo cada kilómetro le dolía peor que el calor del camino. Él había prometido llegar en su caballo. Había prometido no rajarse. Y ahí iba, mezclado entre viajeros cualquiera, sintiéndose uno más, disminuido, vaciado. A su lado roncaba un señor con sombrero de palma. Más atrás, una mujer acunaba a un niño. Adelante, dos muchachos reían. Vida común, ruta normal. Y él sintiendo que el alma se le había quedado en Mazatlán. Llegó a Mexicali esa misma tarde. Fue a buscar al grupo al hotel. Los encontró en el patio tomando cerveza. Lalo lo vio primero. José Alfredo, pensamos que no llegabas. José Alfredo levantó apenas la mano. Aquí estoy. Lalo, sin malicia pero con curiosidad inevitable, preguntó, ¿y el Chrysler? José Alfredo se dejó caer en una silla y aceptó una cerveza. Se quedó en Mazatlán. ¿Qué pasó? José Alfredo no quiso contar del empeño. No quiso confesar que había tenido que dejar el carro por 200 pesos. Solo dijo la verdad más desnuda. Se murió. Nadie insistió. Lalo entendió que había algo más doloroso detrás. Bueno, lo importante es que llegaste. La tocada es mañana. La noche de la presentación, el salón estaba lleno. La gente cantó con él, pidió canciones, aplaudió. Hubo dinero, hubo éxito. Pero por dentro José Alfredo se sentía como si estuviera actuando sin alma.
Cantaba y tocaba, sí, pero mecánicamente, como si una parte de sí se hubiera quedado estacionada entre polvo y grasa en un taller de Mazatlán. Le pagaron 400 pesos, buen dinero. Luego vendrían Tijuana y Ensenada. Si todo salía bien, juntaría lo suficiente para rescatar el carro. Pero el tiempo corría. Ya se habían ido 5 días. Quedaban 25 para volver antes de perderlo. Esa noche, solo en su cuarto, sacó un papel y un lápiz. No escribió una canción completa. Todavía no, solo palabras sueltas, notas, pedazos de una verdad. Caballo blanco, domingo, Guadalajara. No pudo más, frases nacidas del dolor, semillas de algo que todavía no sabía qué forma iba a tomar, pero que ya venía latiendo. Tocó en Tijuana, tocó en Ensenada, cada noche el aplauso, cada noche más dinero, cada noche también el reloj avanzando. En Ensenada, después de la última presentación, Lalo se le acercó con tono distinto, más compadre que músico. ¿Vas a regresar por el carro? Sí. ¿Traes dinero? José Alfredo hizo cuentas rápidas. Casi. Pero no me alcanza para todo. ¿Cuánto te falta? Como 200. Lalo metió la mano al bolsillo y sacó un billete de 100 pesos. Toma. José Alfredo negó con la cabeza. No puedo. Sí puedes. Y vas a poder más cuando recuperes ese carro. No lo vas a dejar perder. José Alfredo agarró el billete y lo miró con gratitud callada. A veces, entre compadres, las palabras sobran. Al día siguiente tomó otro autobús rumbo a Mazatlán. El camino de regreso se sintió distinto. Ya no era derrota, era rescate, era ir por algo suyo. Llegó al tercer día. Habían pasado 23 días desde el empeño. Quedaban 7. Fue directo al taller. Don Memo estaba trabajando bajo un cofre ajeno. Al verlo, levantó la cabeza. Don José, pensé que ya no regresaba. José Alfredo puso el dinero sobre el escritorio. Le dije que sí. Don Memo contó los billetes. 200 del rescate y la reparación. ¿Cuánto era? 250. José Alfredo sacó el resto. Contó los billetes ganados en la gira, más el préstamo de Lalo. Alcanzaba apenas, justo. Aquí está. Don Memo asintió y le extendió la mano. Pues el carro vuelve a ser suyo. José Alfredo caminó hasta el Chrysler. Lo tocó en el cofre como si saludara a un amigo que sobrevivió a la ausencia. Ya volví, caballo. Don Memo trabajó ese día y el siguiente. Cambió la bomba de agua, parchó las mangueras, ajustó lo posible en frenos y motor. Del valero chueco no pudo hacer milagros, pero logró dejarlo menos peligroso. Al final, limpiándose las manos, dijo, «Va a aguantar, pero no lo fuerce, pare seguido, manéjelo con paciencia». «¿Llega a Guadalajara?», preguntó José Alfredo. Don Memo lo miró sin prometer demasiado. «Si le tiene respeto, sí». José Alfredo pagó, encendió el Chrysler. El rugido ya no tenía la fuerza del primer día. Sonaba gastado, cansado, herido, pero sonaba, y mientras sonara había esperanza. Salió de Mazatlán al amanecer sin prisa, ahora sí respetando al carro, parando a cada rato, revisando agua, dejándolo respirar. Culiacán, Guaymas, Hermosillo. Cada ciudad una pequeña victoria, cada parada una prueba superada. Pero en el fondo del pecho traía otra cosa, una espina, un asunto pendiente, algo que sentía que el viaje todavía no cerraba, porque aunque había ido al norte y había regresado por su carro, seguía faltando una prueba. La gran prueba, la que todos nombraban con miedo, la rumorosa. En el autobús de ida al norte no la había cruzado en su Chrysler, se la había saltado, y eso para un hombre como él no era poca cosa. Sentía que debía encararla, debía demostrarle al carro y demostrarse a sí mismo que todavía podían, que no se habían quedado a medio corrido,
que el viaje merecía su final completo. Cuando se lo comentó a Lalo por teléfono, este casi se enojó. «¿Estás loco? ¿Quieres matarte?». José Alfredo respondió con voz tranquila. «Puede ser, pero el caballo y yo vamos a llegar hasta arriba». Con esa idea siguió. En Hermosillo, en una gasolinera, se topó con un camionero alto, tatuado, curtido por rutas interminables. El hombre miró el Chrysler blanco, luego a José Alfredo. «¿Pa dónde jala, compa?». «Pa Baja California, por la Rumorosa». El camionero soltó una risa corta, incrédula. «Ese carro no la hace». José Alfredo ya estaba acostumbrado a oírlo. «¿Usted qué sabe?». «Sé que llevo 20 años subiendo esa sierra. He visto carros más nuevos quedarse a medio cerro o irse al barranco». José Alfredo palmeó el cofre. «Pues este va a pasar». El camionero lo miró unos segundos y terminó sonriendo con respeto raro. Sacó una torta envuelta en periódico y se la tendió. «Tenga, la va a ocupar, y suerte, mucha». 2 días después la vio, la Rumorosa. En el horizonte se levantaba como una muralla de piedra y castigo, curvas sobre curvas, pendiente sobre pendiente, una invitación al miedo. José Alfredo se detuvo al pie de la subida, apagó el motor, bajó del carro, miró hacia arriba. La cima se perdía entre cielo y roca. Parecía imposible, parecía un disparate, pero también parecía destino. Palmeó el cofre y dijo en voz baja: «Tú y yo, caballo, hasta arriba o hasta el infierno». Volvió a subir, giró la llave, el motor rugió con lo que le quedaba de dignidad. Empezó a trepar. La primera curva ya fue una advertencia. El carro sintió la subida de inmediato, el motor tosiendo, el volante vibrando, el valero dañado haciendo de las suyas. A la derecha, el vacío sin barandal. A la izquierda, la pared de piedra. El calor subiendo desde el pavimento como aliento de horno. La aguja de la temperatura empezó a subir. Despacio al principio, luego con más ansiedad. José Alfredo manejaba dividido entre la sierra, el medidor y el miedo. A los pocos cientos de metros, el motor comenzó a emitir un gemido metálico, ese sonido que los hombres que han manejado mucho reconocen como un ruego, como un «ya no me pidas tanto». Pero José Alfredo no podía aflojar. «Aguanta, caballo», susurró. A los 700 metros la aguja se clavó en rojo. Vapor comenzó a salir del cofre, encontró un ensanche mínimo y se orilló. Apagó el motor. El silencio que siguió fue brutal, solo el viento entre las rocas y el tic-tac del metal enfriándose. Bajó, abrió el cofre, el vapor le bañó la cara. El radiador hervía con furia, sacó el garrafón. Esperó bajo un sol que parecía plomo derretido. 20 minutos, quizá más. Cuando el carro dejó de chillar, le echó agua. El motor siseó. Las mangueras parchadas aguantaban por milagro. Subió otra vez, arrancó. El carro obedeció, aunque ya sonaba más a quejido que a rugido. Continuó la subida, curvas cerradas, tramos donde apenas cabía el carro, el calor insoportable. A lo lejos, abajo, el desierto extendido como una sábana seca. Pasó un camión de carga bajando, y el chofer le tocó el claxon largo, como quien saluda a un valiente o despide a un loco. José Alfredo levantó la mano y siguió. Más arriba, la temperatura volvió a dispararse. Esta vez encontró menos espacio para orillarse. El camino se angostaba. El vapor salía por la rejilla delantera. La vista se nublaba. Cuando al fin halló un pequeño respiro, detuvo el carro otra vez. Se sentó en una roca. El agua del garrafón ya iba por la mitad. Aún faltaba muchísimo. Sacó la torta del camionero. La comió sin hambre solo porque sabía que necesitaba fuerza. Luego volvió a echar agua, arrancó y siguió. Pero la pendiente se hizo más cruel. El Chrysler comenzó a perder potencia de verdad. 30, 20,
15 kilómetros por hora. José Alfredo le hablaba como si fuera un animal vivo. «Vamos, caballo, no te rajes». En una curva especialmente empinada, el motor simplemente se ahogó. El carro se quedó detenido a media subida, en medio de la curva, con el vacío atrás. José Alfredo metió freno de mano de inmediato, con el corazón queriéndole salir por la boca. Intentó arrancar una vez, otra más. El motor giraba, tosiendo. No prendía, bajó, abrió el cofre, todo estaba bañado en calor. El metal parecía respirar muerte. Ahí, a mitad de la sierra, entendió que el Chrysler había llegado a su límite absoluto. Y por primera vez desde Guadalajara sintió ganas de llorar. Se dejó caer en el suelo, apoyado contra una llanta, con el sol encima, el miedo al barranco detrás y la certeza de que quizá todos habían tenido razón. El de Tepic, el camionero, don Memo, Lalo, todos. Tal vez ese carro nunca debió intentar aquello. Tal vez él había sido un necio desde el principio. En ese momento se escuchó otro motor. Venía bajando un pick-up viejo, se detuvo junto a él. Bajó un hombre mayor, unos 60 años, sombrero de paja, botas viejas, cara tranquila. «¿Qué pasó, joven?», José Alfredo señaló el motor. «Se murió». El viejo se asomó al cofre, tocó algo, olió el calor, negó con la cabeza. «Está hirviendo. ¿De dónde viene?» «De Mazatlán». «¿Y pa dónde va?» «Pa arriba». El hombre lo miró como quien observa a alguien tocado por la locura. «En este carro», José Alfredo respondió con una calma que ya era pura terquedad. Esa era la idea. El viejo soltó un resoplido. «Mala idea. Esta sierra se traga carros nuevos. Ese suyo ya venía medio muerto antes de empezar». José Alfredo guardó silencio. El hombre volvió a hablar. «Mire, yo vivo aquí cerca. Si quiere se lo remolco para abajo. Allá hay taller. Don Chuy se lo ve». José Alfredo lo cortó. «No lo voy a bajar». El viejo frunció el ceño. «¿Cómo que no? Prometí subir, y voy a subir». Hubo un silencio extraño. Luego el viejo sonrió. No una sonrisa de burla, sino de respeto. «Es usted muy terco, joven». «Eso dicen». El hombre escupió a un lado y dijo lo único útil que podía decir. «Déjelo enfriar, échele toda el agua que le quede, y cuando arranque, métale sin parar, aunque eche humo, aunque truene, aunque rece. No pare hasta llegar arriba, porque si vuelve a pararse, ya no arranca». José Alfredo lo miró. «¿Cree que pueda?» El viejo fue honesto. «No, pero si va a intentarlo, esa es la única forma». Luego volvió a su pick-up, lo encendió y se fue cuesta abajo. Antes de perderse en la curva, tocó el claxon 2 veces. José Alfredo esperó 1 hora, quizá 2. El sol fue cayendo y la sombra de la sierra se estiró sobre la carretera. Echó el resto del agua al radiador. Ya no quedaba más. Se sentó al volante, miró hacia arriba, respiró hondo, giró la llave, el motor giró, tosió, casi prendió. No, esperó un segundo, lo intentó otra vez. Esta vez se encendió, débil, herido. Pero encendió, metió primera, soltó el freno de mano, pisó a fondo, y el Chrysler comenzó a subir como un animal que sabe que va en su última carrera. El motor rugía con rabia que ya no tenía. Los pistones golpeaban, las válvulas sonaban. El humo azul empezó a salir por el escape como si el carro fuera dejando el alma atrás. José Alfredo no soltaba el acelerador. Las manos le dolían de apretar el volante. El termómetro ya estaba más allá del rojo, en un territorio donde los números dejan de importar. Solo quedaba subir, una curva, luego otra más. El valero protestaba en cada giro. El carro se ladeaba hacia el abismo y él corregía con reflejos de puro instinto. En una curva cerradísima, las llantas rozaron el borde y algunas piedras se fueron al vacío. Pero pasó.
A los 1800 metros, el motor empezó a golpetear por dentro como si algo estuviera quebrándose. José Alfredo lo reconoció. Era el sonido de la muerte mecánica, pero ya no importaba, arriba o muerto. No había tercera salida. El humo se volvió más espeso. El olor a aceite quemado llenó la cabina. El carro seguía, aunque cada metro lo estuviera matando. A los 1900 vio una señal. Mirador 2 kilómetros, ya casi, ya estaba cerca. Entonces vino otro susto. Cuando quiso moderar en una curva, el pedal del freno se hundió hasta el fondo, sin resistencia, sin respuesta. Los frenos se habían ido. El Chrysler seguía subiendo, lento pero sin freno real. José Alfredo cambió marcha para usar el motor como retención, una curva más, otra después. Cada una podía ser la última. No te me mueras aquí, repetía. No sabía si hablándole al carro o a sí mismo. A los 2000 metros el motor tronó como una explosión chica. El Chrysler se sacudió. Perdió fuerza. 10 kilómetros por hora. 8, 6. Pero todavía ascendía. Y de pronto la vio. La parte donde el camino se suavizaba. La cima. El lugar donde terminaba la pendiente y empezaba el cielo. Los últimos metros fueron eternos. El motor parecía a punto de reventar. El humo era una nube. El olor era insoportable. 40 metros, 30, 20, 10. Y entonces el camino se niveló. José Alfredo soltó el acelerador. El Chrysler avanzó por pura inercia. Se detuvo junto al mirador, arriba. Habían llegado. Apagó el motor. Solo quedó el viento. El metal sonando tic-tac, mientras se enfriaba como si el corazón del carro siguiera latiendo despacio después de la batalla. José Alfredo bajó con las piernas temblando. Se plantó frente al Chrysler blanco, cubierto de polvo, aceite y cicatrices. Le puso las 2 manos en el cofre ardiente. Luego, sin vergüenza y sin testigos que importaran, se inclinó y lo besó. «Lo logramos, caballo, lo logramos». Después se giró y contempló toda la sierra hacia abajo. Curvas sobre curvas, el desierto extendido, el camino de la muerte que acababan de vencer. Y se echó a reír. Una risa nerviosa, salvaje, de hombre que ha visto de cerca el final y lo dejó atrás por pura voluntad. Abrió el cofre, el panorama era desastroso, aceite salpicado, mangueras al borde, algo adentro roto definitivamente. Pero no importaba, el motor había dado la vida por llegar. Cerró el cofre con el respeto con el que se tapa a un guerrero herido. Sacó la guitarra del asiento trasero. Se sentó junto a una llanta, mirando el valle, mientras el sol comenzaba a pintarlo todo de naranja, rojo y violeta. Y ahí, en la cima de la rumorosa, junto al Chrysler moribundo, nació la canción. José Alfredo tocó unos acordes suaves, tristes, orgullosos, y empezó a cantar bajito, como si el corrido fuera para el carro y para nadie más. Este es el corrido del caballo blanco. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando desde Guadalajara. Que un día domingo feliz arrancara. Todo encajó. Guadalajara, Tepic, Culiacán, Mazatlán, Guaymas. Todo el viaje empezó a acomodarse en versos. Ya no era solo sufrimiento, ya era historia, ya era corrido, ya era inmortalidad en proceso. Cuando terminó de cantarlo en voz baja, se quedó un buen rato callado, sintiendo, entendiendo. Tal vez sin saber todavía que acababa de parir uno de los himnos más famosos de la música ranchera. En eso se detuvo otro pick-up. Era el mismo viejo que lo había visto varado más abajo. Se bajó, miró el carro, luego a José Alfredo, y sonrió con incredulidad sincera. «Lo hizo, joven». José Alfredo se pasó la mano por la cara sudada y sonrió igual. «Lo hicimos. ¿Y ahora pa' dónde?» «A Ensenada, y luego pa' Guadalajara». El viejo levantó las cejas. «¿En ese carro?
José Alfredo le dio una palmadita al cofre. En este caballo. El viejo se quitó el sombrero y se lo llevó al pecho. Está usted más terco que una mula, pero se le respeta. Antes de irse le dio un último consejo. Pa' bajar, en primera, despacio. Los frenos ya no sirven, que el motor haga la chamba. José Alfredo asintió. Gracias. El viejo lo miró con cierta curiosidad. Y si escribe una canción de esto, acuérdese de La Rumorosa. José Alfredo sonrió. Ya me acordé. Esperó a que el motor enfriara un poco. Volvió a encender. Milagrosamente prendió. Empezó la bajada en primera, muy despacio, como quien acompaña a un herido hasta casa. El Chrysler ya no peleaba. Ahora solo obedecía, como un caballo exhausto que hizo su deber y quiere descansar. Rosarito apareció con sus luces, su ruido, su gente viva. José Alfredo se detuvo en una fonda, comió birria, bebió cerveza. El primer trago le supo a gloria. Esa noche durmió dentro del carro, frente al mar, con el sonido de las olas meciéndole la victoria. Al día siguiente llegó a Ensenada. Había cumplido, había llegado en su caballo, golpeado, medio muerto, pero había llegado. Despertó con el sol entrando por el parabrisas. El cuerpo le dolía entero. Bajó y vio el estado del Chrysler. Ya no era el coche brillante de Guadalajara. Era una máquina de guerra sobreviviente. Polvo, aceite, raspones, cansancio. Parecía un caballo de batalla regresando del infierno. Caminó por el malecón, compró café, se sentó frente al mar y sacó el papel donde había ido anotando la letra. Ahí estaban los versos, simples, directos, verdaderos, como deben ser los corridos buenos. Esa noche tocó en una cantina del puerto. La gente lo recibió con aplausos, cerveza, humo y cariño. Cantó sus éxitos. La gente respondió como siempre, pero al final pidió silencio. Les voy a cantar algo nuevo, un corrido que acabo de escribir. Afinó la guitarra, respiró hondo y soltó por primera vez en público el corrido del caballo blanco. Lo cantó entero, sin adornos, con la voz todavía temblando un poco, porque la historia seguía fresca, porque la herida todavía no cerraba. Hubo silencio al final, y luego aplausos fuertes, limpios, verdaderos. Un hombre borracho se le acercó después. «Compa, esa canción está con madre. ¿De veras hizo ese viaje?» José Alfredo señaló hacia afuera, donde el Chrysler esperaba bajo la noche, en ese caballo blanco. El hombre salió, lo miró, volvió sonriendo. «Está bien jodido su carro, compa». José Alfredo alzó el vaso. «Lo sé, pero llegó. Se quedó 3 días en Ensenada. Cada noche cantó el corrido nuevo. Cada noche gustó más. Échese el del caballo blanco», le empezaron a pedir. Y ahí entendió que la historia ya no le pertenecía solo a él. Ya empezaba a volverse de la gente. Al 4.º día emprendió el regreso. Ya no había presión de gira, solo el camino de vuelta y el deseo de llegar a casa. El motor sonaba como olla de frijoles con piedras adentro, pero encendía, y mientras encendiera, seguirían Tijuana, Mexicali, el desierto de Sonora de nuevo. Pero ahora José Alfredo manejaba distinto, sin miedo, porque ya había vencido lo peor. En Hermosillo se metió a un taller. El mecánico abrió el motor, revisó lo que pudo y lo miró como si estuviera viendo una aparición. «¿Qué le hizo a este carro?» José Alfredo respondió con tranquilidad casi orgullosa. «Lo subí por La Rumorosa». El mecánico soltó una mirada de loco respeto. «Este motor está destruido, los anillos, los pistones, todo viene rayado. Es un milagro que siga caminando. ¿Llega a Guadalajara? Despacio, quizá. Pero después de eso, este motor ya no sirve». José Alfredo no se inmutó. «Con que llegue». Pagó un cambio de aceite y lo mínimo necesario. No había dinero para más ni lo necesitaba.
El caballo solo tenía una misión restante: llevarlo a casa. Siguió adelante, Guaymas, Culiacán, Mazatlán otra vez. Al pasar por el taller de don Memo, se detuvo. El mecánico salió y al verlo soltó una risa sorprendida. «Don José, ¿regresó?» Regresé. «¿Y el carro?» José Alfredo sonrió. Llegó a la Rumorosa y la pasó. Don Memo se quedó viendo el Chrysler, luego a José Alfredo, y apretó la boca entre admiración y desconcierto. «Este carro es más terco que usted». «Aprendió de mí», respondió José Alfredo. Se dieron la mano. Había respeto entre hombres que conocen lo que cuesta llegar. Siguió camino. Tepic volvió a recibirlo con el mismo sol rudo. Se detuvo en la misma gasolinera y ahí estaba otra vez el hombre del sombrero de palma. José Alfredo bajó y lo miró con media sonrisa. «Usted me dijo que este carro no llegaba ni a Mazatlán». El hombre observó el Chrysler, maltratado pero vivo, y soltó una sonrisa amarilla. «Pues me equivoqué». Sí, se equivocó. Llegó a Guadalajara un viernes por la tarde. Entró por las mismas calles por donde había salido con el corazón lleno de orgullo semanas atrás. Avenida Vallarta, el centro, su barrio, su casa. Estacionó el Chrysler frente a la puerta. Apagó el motor. El silencio fue distinto a todos los silencios anteriores. Fue final, fue despedida, porque aquella vez el motor ya no volvió a encender jamás. José Alfredo se quedó sentado al volante, con las manos todavía sobre él, mirando el tablero, la medallita de la Virgen colgando, el polvo del camino aún encima. Después bajó despacio, abrió el cofre por última vez. El motor estaba fundido, muerto, sin remedio, pero había cumplido y eso lo cambiaba todo. Palmeó el metal blanco con ternura. «Gracias, caballo. Me llevaste hasta donde te lo pedí y más lejos todavía». Los días siguientes se dedicó a pulir la canción, ajustó palabras, afinó la melodía, la llevó al estudio, la grabó con mariachi, trompetas, guitarrón y ese sabor de verdad que solo tienen las canciones nacidas de la vida y no de la imaginación. Cuando salió el disco, la gente la abrazó, la radio la tocó. En cantinas, fiestas, palenques y salones empezó a pedirse por nombre: El caballo blanco de José Alfredo. Y lo más tremendo de todo era que la mayoría la cantaba sin saber que la historia era real, sin saber del empeño en Mazatlán, sin saber del radiador hirviendo en Tepic, sin saber del miedo atroz en la Rumorosa, con los frenos perdidos y el abismo al costado. Para el público era un corrido hermoso, para José Alfredo era su propia epopeya, su prueba, su batalla hecha música. El Chrysler blanco quedó frente a su casa. Ya no caminaba, pero José Alfredo no se deshizo de él. Lo conservó, lo limpiaba, le sacaba brillo. A veces, dicen, le hablaba al pasar como se le habla a un viejo amigo. «Fuiste buen caballo». Pasaron los años. José Alfredo siguió creciendo hasta volverse leyenda. Pero el caballo blanco ocupó un lugar especial, porque esa canción no solamente la escribió, la vivió. Y eso, para un compositor, es otra cosa. Años después, cuando le preguntaron cuál de sus composiciones sentía más suya, entre tantas de amor, de dolor, de cantina y de orgullo, respondió sin dudar: El caballo blanco, porque esa no solo la compuse, la viví, y en esas pocas palabras estaba toda la verdad. Sí, hablaba de un carro, de un Chrysler del 57, pero en realidad hablaba de mucho más. Hablaba de fe, de orgullo, de terquedad, de la voluntad de no rendirse aunque todo te diga que ya perdiste. El Chrysler fue quedándose inmóvil con los años. José Alfredo murió en 1973 y aquel carro, ya inservible, quedó envuelto en rumor. Algunos dijeron que terminó como chatarra, otros
que un coleccionista se lo llevó, otros que fue restaurado. Nadie lo sabe con certeza, pero en el fondo da igual, porque el caballo verdadero dejó de ser de fierro desde el día en que esa historia se volvió canción. Pasó a ser memoria, pasó a ser símbolo, pasó a ser leyenda. Décadas después, en 2020, casi medio siglo después de la muerte de José Alfredo, se inauguró un monumento en La Rumorosa, una escultura de un caballo blanco en el punto alto, donde termina la subida y empieza el cielo. No un carro, un caballo. Porque así lo inmortalizó el corrido, porque a veces la canción termina siendo más verdadera que la realidad. En aquella develación estuvo José Alfredo Jiménez Jr., el hijo del compositor, y habló del legado de su padre, de su música, de su terquedad, de aquel viaje del Chrysler blanco que casi lo mata, pero le regaló una de sus canciones más inmortales. Y es que ahí está el corazón de todo esto, compadre. Los corridos no nacen de la comodidad, no nacen del paseo bonito ni de la facilidad. Nacen del sufrimiento vuelto orgullo, del miedo transformado en hazaña, de la derrota casi segura que un hombre se niega a aceptar. Hoy cualquiera puede cruzar La Rumorosa en mejores condiciones, con carretera pavimentada, mejores carros, mejores frenos, aire acondicionado y menos riesgo. Pero José Alfredo la subió en un carro moribundo, a pura agua, a puro humo, a puro coraje. Y esa diferencia entre el camino fácil de hoy y el viacrucis de entonces es justo lo que convierte un viaje en leyenda. Don Memo Ávila, el mecánico de Mazatlán, quizá nunca imaginó que el carro empeñado en su taller acabaría siendo inmortal en la voz de un país entero. El viejo de La Rumorosa, el del consejo decisivo, tal vez nunca supo que ayudó a salvar una vida y a rematar un corrido para la eternidad. Lalo, el compadre que prestó 100 pesos, seguramente entendió desde el principio que no estaba ayudando a rescatar solo un carro, sino algo más grande, aunque quizá nunca lo dijo así. A veces las leyendas se construyen también con manos ajenas, con favores pequeños, con frases lanzadas al borde del camino. Y el Chrysler blanco, donde quiera que haya terminado, ya había hecho lo suyo. Llevó a José Alfredo hasta donde le pidió, y todavía más lejos, lo llevó a la inmortalidad, porque eso hacen los buenos caballos, no te dejan a medio corrido. Te cargan hasta el final aunque se quiebren en el intento, así que la próxima vez que escuches ese corrido, no lo oigas como una canción alegre de carretera. Óyelo como lo que es, la crónica de una batalla, la confesión de un hombre orgulloso que casi pierde todo por no bajarse del caballo, la prueba de que a veces la terquedad es la única diferencia entre ser olvidado o convertirse en leyenda. El caballo blanco sigue corriendo cada vez que alguien lo canta. Corre en las voces roncas de cantina. Corre en las fiestas. Corre en el pecho de los tercos. Corre en la memoria de México. Y mientras haya alguien que lo cante, ese Chrysler del 57 jamás terminará de morir. Porque hay caballos de carne, hay caballos de metal, y hay caballos hechos de recuerdo. Y esos son los que de verdad nunca se detienen. Acabas de escuchar Caballón Cronista. Gracias por quedarte hasta el final. En tu pantalla te está esperando otra historia, compadre. Pícale de una vez, porque del otro lado también hay leyenda.